porque hoy vamos a entender todos los vacíos, todas las falencias que deja en el corazón humano haber crecido sin la figura de papá o de mamá, ¿verdad? Hoy vamos a tocar especialmente la figura del padre, que es una figura muy representativa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quiénes de aquí crecieron sin su padre? Levanten su mano. ¿Quiénes crecieron? Si ven, siempre es un número muy alto de personas que han crecido sin su papá. Entonces hoy vamos a tocar este tema. Vamos a ver lo importante que es la figura de papá. Mire, dicen las investigaciones que los niños que crecen sin padre representa un riesgo mayor a enfermedades mentales, representa un riesgo a tener dificultades para controlar sus impulsos. Un niño que crece sin papá es más vulnerable a la presión de los problemas y a tener conflictos con la ley. La falta de un padre constituye un factor de riesgo para la salud mental de un niño. Es decir, un niño que crece sin papá, hay una serie de problemáticas que se empiezan a generar, escuche, de la que el niño no es consciente y uno aun cuando grande no es consciente de que hay una cantidad de problemáticas en nuestra vida que han sido generadas por la ausencia de un padre. Y lo que yo les estoy hablando, lo que les voy a leer, porque al principio voy a leerle algunos apuntes, son de investigaciones muy serias de psicólogos que se han dedicado a investigar lo que produce en la personalidad la ausencia de papá. ¿Por qué cree que yo el miércoles que hablaba un poco sobre este tema, yo le decía a los hermanos que si hay dos tipos de personas en la Biblia que Dios cuida y protege de una manera especial y que encarga a la iglesia que se preocupe especialmente por ese tipo de personas, son dos tipos de personas? ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Las viudas y los huérfanos. Porque Dios sabe la falencia y la necesidad con la que crece un niño que es huérfano de padre o de madre. Hay una cantidad de vacíos y de problemáticas emocionales y psicológicas que se generan. La ausencia de un padre también ha sido asociada con la ansiedad. Es decir, que una persona que crece sin padres es una persona que normalmente es ansiosa, es propensa a la depresión y a enfermedades psicosomáticas, tiene dificultades en el ajuste escolar, social, personal y disminución en la autoestima de los niños. Es decir que, miren, una persona que crece sin padres o sin papá o sin mamá es una persona cuya autoestima es afectada. Ahora, quiero aclarar que no aplica para todo mundo. O sea, todos somos heridos cuando crecemos sin alguna de las figuras, pero hay personas que procesan mejor esa información, o también hay muchos factores alrededor de esto que hacen que los problemas sean mayores o sean menores. Por ejemplo, depende de la edad en la que el niño o la niña se haya quedado sin padre. Porque si es una edad cuando él ya ha definido muchas cosas en su vida, como en mi caso, mi papá se fue cuando yo ya tenía 18 años, entonces ya a los 18 años tú has redefinido muchas cosas. Entonces el impacto no es tan profundo y no es tan fuerte como cuando un niño pierde a su padre a los 2 años, o peor aún, como cuando un niño crece toda la vida sin su padre. Entonces voy a leerles aquí otro artículo de una investigación en Estados Unidos que hicieron. Consecuencia de un niño que tiene los padres ausentes. Mire lo que dice, haciendo como una comparativa entre un niño que crece con sus padres y uno que crece sin sus padres. Dice, un niño que crece sin sus padres tiene 3 veces más la probabilidad de fracasar socialmente, optando por elegir puestos de trabajo menos calificados, y con ello normalmente son personas que crecen en medio de la pobreza. Es complejo cuando un niño crece sin papá, porque tiene que enfrentar una serie, como lo dice acá, una serie de fracasos sociales. Porque cuando un niño crece con papá, normalmente en su vida hay una sensación de abandono. Escuche por favor lo que le voy a decir. Cuando uno es abandonado por papá, uno crece con una sensación de abandono, y eso afecta tanto el autoestima que uno empieza a considerarse menor que los demás. Y uno empieza a tener problemas serios de autoestima que se reflejan, por ejemplo, en cosas como esta.
La baja autoestima se refleja en situaciones como esta. Cuando uno, por ejemplo, piensa que todo el mundo es más que uno. O sea, no como la Biblia dice, porque la Biblia sí dice que estimemos a los demás como superiores a uno mismo para servirles, para amarles. Pero en este caso, esta persona que crece con esta problemática siente que todo el mundo la pisa y le pasa por encima. Entonces, por ejemplo, sufre delirios de persecución. Cree que todo el mundo está persiguiéndolo, que todo el mundo está hablando mal de él, cree que todo el mundo lo está mirando feo. ¿Por qué? Porque hay un complejo en su autoestima que se deriva de la ausencia de un padre que generó una sensación de rechazo, una sensación de abandono. Entonces esa sensación de abandono hace que para él sea muy difícil triunfar socialmente. O sea, hay un problema para relacionarse, para poder tener relaciones con propósito, con sentido, porque él no se cree digno, porque él no cree que es importante. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es un problema muy serio. Por eso dice que estas personas optan por estar detrás del telón, como que su autoestima las lleva a que no triunfen en muchas cosas. Además de que muchos de estos niños crecen con inseguridad. Porque si hay algo que genera la seguridad en la vida de uno, es crecer con la presencia de un padre. Empezando por esto. Muchos dicen, no, pues que yo crecí con mi mamá. Y sí, pero quien genera más seguridad es un padre. Y le voy a decir por qué. Cosas elementales como estas. Las mamás son más sobreprotectoras. Por ejemplo, una mamá no induce a sus hijos a la aventura. Una mamá no le dice a sus hijos, tírese, vamos para la piscina. No, porque la mamá está más encargada de cuidar, de proteger. Aunque hay unas mujeres que son pasadas en ese tema también, ¿no? Pero la mujer tiene más el sentido de protección de, venga, ¿y usted por qué va a hacer tirar a la niña? Pero es el hombre el que empieza a generar ese sentido de seguridad, de aventura. Lánzate que yo te cojo, hágale que yo puedo. ¿Sí me entiende? Porque el hombre es más aventurero y es más de riesgo que la mujer. Entonces eso le va a generar al niño un sentido de seguridad. Pero el niño que crece sin esa figura paterna y que crece, por ejemplo, con una madre que es demasiado, ¿cómo se dice? Que priva demasiado a sus hijos de la aventura, que es muy sobreprotectora. Es un niño que crece con muchos temores, porque lo han sobreprotegido toda la vida. Entonces cuando ya se enfrenta solo al mundo, él necesita a su mamá, porque él no puede vivir sin su mamá, porque su mamá es la que le ha dado seguridad. O sea, no se le enseñó a asumir riesgos desde pequeño. Entonces ese es uno de los factores también conflictivos y problemáticos, la inseguridad que genera en la vida de una persona crecer sin la figura de su papá. Le voy a seguir leyendo para que usted vea la importancia que es tener un padre. No solo nos va a servir para aquellos que crecieron sin padre, sino para aquellos que son papás, para que vean todo el daño que uno puede hacer cuando es ausente en la vida de su hijo. Segundo, un niño que crece sin su padre es 5 veces más propenso a suicidarse, dicen las investigaciones. Porque, lo leímos ahorita, es vulnerable a los ataques depresivos, a entrar fácilmente en depresión. Y como tiene una autoestima deficiente, pues entonces, además de eso, Satanás está atacando y haciéndole sentir cada vez más mal. Dice que es 5 veces más propenso a suicidarse porque tiene una escala de tolerancia muy baja a la frustración y por la poca probabilidad de éxito social y económico que tiene. Entonces, como tiene un nivel de tolerancia bajo a la frustración, esto se lo voy a explicar así. Normalmente, un buen padre, ¿qué es lo que hace? Un buen padre reta a sus hijos, por ejemplo, a que triunfen. Pero cuando el niño no triunfa, le dice, tranquilo, mijo, usted puede volverlo a hacer, usted es capaz, volvamos a intentar. ¿Quiénes recuerdan cuando estaban aprendiendo a montar bicicleta? Que el papá salía con uno, lo ponía a montar en la cicla, uno se metía unos tiestazos, pero el papá decía, mijo, levántese, hágale que usted es un berraco, mijo, vuelva a hacer lo que usted lo hace. Entonces empieza a generar un sentido de seguridad y de tolerancia frente a la frustración. Es decir, uno empieza a decir, bueno, me caí, pero me levanto y sigo. Pero cuando el niño crece sin eso en su vida, crece con una baja tolerancia a la frustración. Es decir, que cualquier cosa que le pase lo hace sentir frustrado. Cualquier problema lo magnifica. Cualquier problema que viva lo ve como algo tan macro, tan grande, que no va a poder salir adelante. Por eso, muchos de los niños que crecen con sus papás tienen pensamientos suicidas en su vida. Sigue diciendo la investigación. Es 10 veces más probable que consuma sustancias adictivas como la droga. Escuche, una persona que crece sin su papá es 10 veces más probable que consuma sustancias adictivas
lo que está asociado a incrementar conductas delictivas. Yo les aseguro una cosa, la mayoría de niños o de adolescentes, porque hoy en día vemos que la mayoría de delincuentes, ¿quiénes son? Adolescentes. ¿Sí? Cuando cogen esos sicarios, uno piensa que va a encontrar el tipo matón de las películas, ¿no? Grande, ya de edad avanzada, con la cara cortada. Y no, muchos de esos sicarios que cometen los crímenes hoy en día son niños de 12, 13, 14, 15 años que reclutan para cometer este tipo de atrocidades. ¿Y por qué lo hacen? Yo le aseguro que si tú pudieras hablar con la mayoría de esos niños, vienen de hogares destruidos, vienen de hogares donde no tuvieron un padre que los guiara, un padre que les pusiera límites, un padre que los comprendiera, o también una madre que cuidara de ellos. La mayoría de delincuentes vienen de hogares dañados, de hogares rotos. Cuarto, un niño que crece sin la figura paterna es 14 veces más propenso a llevar conductas sexuales inadecuadas. O sea, es 14 veces más propenso que un niño sano. 14 veces más propenso a vivir conductas sexuales inadecuadas. Y dentro de esto nombraban las violaciones, por ejemplo. 5. Es 20 veces más probable o propenso a la depresión y a mostrar desórdenes en su conducta. Tremendo, ¿no? O sea, si uno se pone a leer y a indagar y a investigar lo que dicen las investigaciones, porque eso lo han hecho sobre encuestas y sobre la realidad. Encuestan a una cantidad de niños y miran cuáles dificultades pueden tener los niños que crecen ausentes de sus padres a los niños que crecen con su papá y su mamá en la casa. Entonces, eso nos muestra que según las estadísticas, mi hermano, a mí me preocupa algo muchísimo. Y es que en unos años vamos a tener más desorden social del que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque como les decía, si hay una generación con ausencia de padre, es esta. Si hay una generación con ausencia de padres, es esta. Porque muchas niñas quedan en embarazo y sus padres se van porque fueron relaciones o aventuras de la adolescencia. Entonces esos niños crecen sin un papá. Muchos hogares se destruyen hoy en día, donde los niños quedan en el centro flotando sin papás. ¿Verdad? Entonces hay una ausencia paterna en esta generación. Hay una ausencia de papá. Además se le añade a eso que hoy en día el ritmo es muy acelerado y la mayoría de los niños no crecen con sus padres. Crecen criados por sus abuelas o crecen criados por una empleada de servicio. ¿Por qué? Porque hoy en día hay que trabajar. Y como hay que trabajar, las madres a los 5 o 6 meses están dejando los niños con la tía, con la abuela o con una empleada de servicio. Cosa que afecta profundamente la crianza y la educación. No es lo mismo un niño que crece con su papá y su mamá. Yo sé que a veces, pastor, pues sí hay que trabajar, sí. Lo que pasa es que a veces la responsabilidad de ser padre es muy grande. ¿Sí? Y no es lo mismo, por ejemplo, les voy a decir un tema sencillo. Yo sé que las abuelas son hermosas para criar los hijos, ¿verdad? Nuestras mamás son lo más lindo que hay. Aquí está mi mamá. Mamá coge a Abby, la contempla. Pero las abuelas están tratando de resolver un problema con nuestros hijos. Le voy a decir cuál es. Muchas de ellas ya a su edad han entendido que cometieron errores con nosotros en su crianza. Entonces están tratando de resolver la culpa siendo totalmente condescendientes con nuestros hijos. Ese es el problema de una abuela. Es muy lindo, es especial, pero con todo respeto y con todo el amor yo les digo, para delegarle una crianza total, como hoy en día se está haciendo, es complicado. ¿Por qué? Porque la abuela ama demasiado al niño. Y si somos honestos, yo sé que aquí hay abuelas y espero que no se vayan a sentir mal, pero si somos honestos, tenemos que decir una cosa. Los amamos tanto que nos cuesta corregirlos. ¿Sí o no? El amor de una abuela o de un abuelo por sus hijos es tanto que a ellos les va a costar corregir, cosa que un padre tiene que entender que necesita corregir, porque la Biblia dice que si un niño crece sin vara, sin corrección, es un niño que no va a tener límites en su vida. Es un niño que fácilmente puede meterse en la delincuencia, fácilmente puede hacer disturbios sociales, puede comprometer su vida en determinadas cosas, porque creció sin límites. Porque como siempre le decían que sí a todo, como nunca lo corrigieron, como nunca tuvo alguien que le plantara la vara. Lo mismo pasa con los padres, por ejemplo, que su crianza fue muchas veces a punta de vara.
cometen dos tipos de errores. Uno, que crían a sus hijos solo a punta de vara y no le prestan amor, no le brindan confianza y cariño. O dos, que como ellos chuparon tanta vara, ellos no quieren corregir a sus hijos porque no quieren que sus hijos vivan lo mismo. Los dos extremos son totalmente dañinos. Entonces, problemáticas para resumir de crecer con un padre ausente. Número uno, hay un problema para controlar las emociones, hay unos desórdenes emocionales. Normalmente mire usted que las niñas, que sobre todo en este caso quiero hablar un poco de las mujeres que crecen sin un padre, son mujeres que no tienen, escuchen lo que les voy a decir, son mujeres que no tienen una idea de un hombre correcto. Escuchen, la figura del padre en la niña forma la idea del hombre correcto, de cómo tiene que ser el hombre que ella quiere tener en su vida. Eso es lo que un padre debe producir. Me gusta mucho una película que nos vimos en este día en el grupo con Liliana, que se llama Reto de Valientes, se la recomiendo. Es más, yo quería pasarla porque esa película habla sobre este tema muchísimo. Y cuando su hija crece, el papá se la lleva a un restaurante excelente y le dice las siguientes palabras: cuando un hombre te ame más de lo que yo te he amado, cuando un hombre te respete como yo te he respetado todo este tiempo, ese hombre es digno de que tú lo ames. Pero si no hace eso, no. Entonces, claro, el papá genera esa figura en la niña de hombre que ella necesita para su vida. Pero si una niña crece sin papá, una niña no tiene referente. Una niña no tiene, o si crece con un papá que no la respeta, o si crece con un padrastro que abusó de ella, eso le desordena totalmente su mente. Entonces no tiene un punto de referencia. Entonces muchas de estas niñas que crecen sin sus padres, usted las ve luchando con sus emociones. Se meten con un tipo, se meten con otro, se meten con un tipo que las maltrata, pero ellas dicen: es que yo lo amo. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un referente de un hombre que las amara, que las respetara y que las valorara, porque su padre nunca estuvo. Y esa es la función de uno como padre con referente a la mujer, a la niña, ¿verdad? Entonces, problemáticas para resumir, con descontrol a veces en las emociones, problemas con la autoridad y con las leyes. ¿Por qué? Porque el padre es el que establece los principios, o sea, dentro del liderazgo que Dios estableció, le compete al padre ser el que establezca principios, valores, bueno, además de la madre, pero el padre coloca límites. El padre es la autoridad, es el que dice: por ahí no, eso no está bien. El padre pone límites. Y cuando un niño crece sin esos límites, sin esa autoridad que le genera el padre, crece con problemas con la autoridad. Crecen rebeldes. Y cuando crezcan, cuando estén ya bien grandecitos, pueden recurrir a pandillas o a la delincuencia, porque nunca tuvieron límites. Crecen con inseguridad, con ansiedad, con depresión y con baja autoestima, ya lo dije. Y algo tenaz es que los niños que crecen sin padres, los estudios han demostrado que son niños que, como tienen tanto conflicto personal, no rinden académicamente. O sea, académicamente no rinden porque hay demasiado conflicto. Entonces muchos de estos niños abandonan sus estudios, muchos de estos niños abandonan su colegio, muchos de estos niños abandonan la universidad. Y por causa de no hacer esto, van a tener problemas más adelante cuando ya tengan que conseguir un trabajo, porque como no han desarrollado su carrera o su profesión, entonces van a tener que tomar ciertos puestos, ¿sí?, en las empresas, que hubiera sido diferente si hubiera, por ejemplo, terminado la universidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Decir que su nivel de vida no va a tener la misma calidad de aquel que crece sin sus padres, con sus padres, perdón. Porque académicamente estos niños normalmente dejan sus estudios, dicen las estadísticas. Ahora, como le he dicho, tal vez usted está allí pensando y usted está allí diciendo: pero pastor, pues yo crecí sin mi padre, yo crecí sin mi madre y yo terminé mi universidad, yo tengo una buena familia, yo sí me siento una persona sana. Esto no aplica de igual manera para todos. Todos sí somos afectados por la ausencia de papá o mamá, pero todos somos afectados de maneras distintas o en áreas diferentes de nuestra vida. ¿Soy muy claro con lo que acabo de explicar? Esta primera etapa de la charla que doy esta mañana es para que podamos entender la necesidad de tener un padre. ¿Sí o no?
la necesidad que hay en nuestra vida, la necesidad que hay en nuestros hijos, la necesidad que hay en los niños de que crezcan con la figura de papá. Hermano, tenemos que luchar para que nuestros hogares no se destruyan, porque los más afectados siempre serán los niños. ¿Cuántos niños, por ejemplo, no quieren saber nada de la iglesia? No quieren saber nada del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Por el golpe que produjo que sus padres ya no estén juntos. Ahora, usted puede decir, pastor, muy bonito todo, pero eso ya de qué me sirve si yo ya crecí sin un papá, si yo ya crecí sin mi mamá. Bueno, yo te quiero invitar esta mañana a que hagas algo, a que de todo lo que dije te evalúes y tú determines qué cosas hay en tu vida que son el producto, qué actitudes hay en tu vida que son el producto y el resultado de que tu papá no estuviera contigo. Evalúate con honestidad y que tú puedas decir, yo soy una persona ansiosa, yo soy una persona depresiva, yo soy una persona insegura, yo soy una persona así, así. Y yo sé que eso es el resultado de la ausencia de papá o de mamá en mi vida. Pero aquí viene la respuesta a todo esto. Y es que cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nosotros llegamos a Cristo, yo les he dicho que nosotros traemos toda esa cantidad de conflictos y chicharrones que vivimos antes de Cristo a nuestra vida, ¿verdad? O sea, traemos todos esos conflictos, toda esa problemática, la traemos en nuestras actitudes, la traemos en nuestra mente. Ahora la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y todas empiezan a ser hechas nuevas, ¿verdad? Todas son hechas nuevas. Pero la realidad, o sea, esa es la verdad, todo empieza a ser nuevo. Pero la realidad es que cuando tú llegas con una cantidad de problemas que necesitan ser resueltos. Y la mayoría de esos problemas tienen que ver con aquí. Uno de los puntos que necesitamos restaurar si queremos tener libertad y si queremos tener una vida libre, lo primero que necesitamos hacer es restaurar nuestra relación con papá y con mamá. Es perdonar a papá y a mamá. Es perdonar tantas cosas que tal vez ellos hicieron. Yo lo dije hace 8 días. Nosotros somos un libro en blanco cuando nacemos. Quienes empiezan a escribir nuestra historia son papá y mamá. Y la mayoría de conflictos de nosotros se solucionan cuando empezamos a perdonarlos y cuando empezamos a establecer una buena relación. Ahora, esto nos va a enseñar también para que como padres nosotros podamos, hermano, informarnos de cuál es la mejor manera de criar a nuestros hijos. A uno nunca le enseñan a ser papá, ¿verdad? ¿Sí o no? A uno nunca le enseñan a ser papá. ¿Cuándo ha visto usted un estudio universitario que diga formación para padres? ¿Cómo ser un excelente padre? Nunca. Y yo creo que una de las tareas de la iglesia es enseñar a que nosotros nos podamos formar como buenos padres. Pero yo también creo que una responsabilidad suya es que usted consiga material y lea de cómo ser el mejor padre para sus hijos. Pero a veces como no nos gusta leer, a veces, pastor, es que con el devocional tenemos, eso es largo, una hoja diaria que hay que leer. Me da risa porque, por ejemplo, cuando hacemos mi experiencia con Dios, que mi experiencia con Dios es un discipulado que es larguito, que cada semana hay que leer. Hermano, la mayoría de gente deserta del discipulado porque tiene problemas para leer, porque no le gusta. Pastor, es que hay que leer 10 hojas semanales. Pastor, ¿usted sabe que son 10 hojas semanales? A mí no me queda tiempo. Hermano, si a usted no le queda tiempo para educarse, si a usted no le queda tiempo para prepararse, si a usted no le queda tiempo para fortalecerse, para edificarse, hermano, entonces usted está mal, ¿verdad? Es como el que dice, es que a mí no me queda tiempo para cuidar mi salud, a mí no me queda tiempo para dormir bien, a mí no me queda tiempo para dormir bien, a mí no me queda tiempo para cuidarme. Pues si no le queda tiempo para cuidarse ahora, déjeme decirle que en unos años, obligatoriamente, tirado en una cama por la enfermedad, usted va a tener que sacar el tiempo para que usted se cuide o para que otro lo cuide. Porque ese es el problema de nosotros no prepararnos a tiempo para las cosas. Ahora, como les decía a usted, pastor, pero es que yo ya tengo ese problema, o sea, yo ya crecí sin padres. ¿Y entonces qué? ¿Ahora qué pues? ¿Y ahora qué hago? ¿De qué me sirve esta charla a mí? Pues de que la Biblia dice algo muy hermoso, y Elber lo dijo, y por eso la canción que cantamos ahorita
eres el padre que siempre soñé. Elber mencionó un versículo que es el versículo lema de esta charla, de esta predicación. Salmo 27:10. Salmo 27:10. Aquí viene lo bonito, porque ya hablamos de todo lo malo. Ya somos conscientes de lo que produce la ausencia de papá en nuestra vida. Por eso, el Salmo 27:10. Y el Salmo 27:10 dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Lo volvemos a leer? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. La buena noticia, bueno, la mala es que hay cosas en nuestra vida que la ausencia de papá nos dejó marcados de por vida. La buena es que Cristo viene a nosotros a suplir. Dios viene a nuestra vida a suplir las carencias y las falencias que dejó papá. Ahora, aquí hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que a uno le cuesta ver a Dios como padre cuando uno no tuvo un buen padre. Entonces, es difícil encontrar ese tipo de relación. Bueno, pastor, ¿yo cómo hago para ver a Dios como padre si yo nunca tuve un buen padre? Cuando la persona ha tenido un buen padre, fácilmente puede identificar a Dios como un buen padre, como un padre proveedor, pero cuando no lo ha tenido es complejo. Pero si empezamos a orar y a decirle: Señor, yo quiero que te reveles a mi vida como el padre que necesito, entonces la presencia del Espíritu Santo va a venir a nuestra vida y va a llenar los vacíos que papá y mamá dejaron en nuestra vida. Por eso es que cuando llegamos a Cristo, empieza a ver esa presencia del Padre, y ese Padre empieza a restaurar y a sanar. Si una persona era insegura, pues el Padre Santo comienza a generar seguridad. Si una persona sufría de estrés y ansiedad, pues Dios comienza a trabajar para que la persona pueda superar esos conflictos, esos traumas que dejaron la ausencia de papá y de mamá en su vida. Ahora, si hay algo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, es a que vean a Dios como un padre. Es a que vean a Dios como un padre. Yo recuerdo que hace tiempo vino a la iglesia un niño, y vino un niño buscando, como uno veía la ansiedad de buscar una figura paterna en su vida. Entonces empezaba a preguntar: hey, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Y tú cómo eres con tus hijos? Resulta que el conflicto de este niño tenía una gran necesidad. El conflicto que tenía era que su papá lo había abandonado. Entonces este niño tenía una carencia de padre y nadie había suplido ese lugar. Porque listo, cuando uno crece sin el padre, pero crece con el abuelo que hace la función de padre, eso amortigua el golpe. Cuando uno crece sin el padre, pero hay un hermano de pronto de la mamá en la casa que hace la figura de padre, eso hace que el golpe sea más llevadero. Pero cuando uno tiene la ausencia de un padre y no hay nadie que supla esa figura, las heridas son profundas. Yo les decía, por ejemplo, el miércoles, les decía de este niño que este niño no tenía esa figura y desesperadamente la andaba buscando, porque es que todos necesitamos un padre por dentro, todos necesitamos un papá que nos ame, un papá que nos corrija, un papá que nos discipline. Mire, por ejemplo, hay niños que no han crecido con un papá y han crecido en un hogar donde solo hay mujeres. ¿Sabe que la mayoría de esos niños crecen amanerados? No homosexuales, pero crecen sin poder definir bien su identidad sexual, porque ellos crecieron viendo siempre a las niñas pintarse. Y entonces no le haga raro que un día ese niño salga pintado y empieza a ponerse los tacones y las cosas de las chicas de la casa. ¿Por qué? Porque él no tiene en quién definir su sexualidad dentro de la casa. No tiene en quién tener un punto de referencia, ¿verdad? Mis hermanos, si algo tenemos que esforzarnos es por ser buenos padres y por ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan como crecer saludablemente. Algo, por ejemplo, que yo hago con Abby es que, primero, siempre que se levanta la recibo con una sonrisa. Entonces, Abby es alegre
no porque es que es así, no, sino porque es que hemos trabajado en que ella cuando abra sus ojos nos vean sonriendo. Entonces ella abre sus ojos y ella se ríe y empieza a sonreír desde que despierta. Entonces ella ve que hay un ambiente de felicidad. Hay que, por ejemplo, generar ese ambiente donde el niño vea que hay paz, que hay armonía. Nosotros, por ejemplo, alguien nos dijo, ¿y ustedes hacen el devocional con Abby? Sí, nosotros hacemos nuestro devocional con Abby. Abby tiene su Biblia y se la leemos y ella ya la coge y empieza a mirar las figuritas, ¿sí? Y empezamos a hacer el devocional con ella desde niño y a orar. Y algo que yo le repito cuando estoy a solas con ella, yo sé que ustedes van a decir, pero pastor, la niña no le entiende. No le entiende. Yo sé que todo esto la marca. Algo que yo le digo es, tú sabes que tienes un papá en los cielos que es mucho mejor que yo. Tal vez yo te falle, tal vez yo sea un papá imperfecto, pero el papá que tienes en los cielos, papito Dios, es perfecto. Él no te va a fallar y Él te ama y tú eres una niña mimada, tú eres una niña consentida de papá Dios, porque Él es tu padre también. Y desde pequeña trato de que ella pueda entender en su vida que ella tiene un padre que no le falla, que es Dios. Porque yo le aseguro que como padre uno en cualquier momento comete muchos errores y muchas embarradas con los hijos. Pero ella tiene que entender que hay un padre que la ama más que uno. Nosotros debemos criar, o por lo menos he aprendido a través de la Biblia, y ahorita lo voy a mostrar en los versículos bíblicos, que nuestra responsabilidad es guiar a nuestros hijos a que vean a Dios como un padre que les da seguridad. Y la mayoría de nosotros crecimos sin eso, porque nuestros papás no eran cristianos, ¿verdad? Nosotros crecimos antes hablándonos de rumba, a nosotros nos ponían a bailar reggaetón, yo me acuerdo que nos ponían a bailar la lambada. Sí, eso era como nuestros padres nos criaron, poniéndonos música, ¿no? Ahora me da una tristeza cuando llevo padres cristianos poniendo a sus hijos a bailar música secular, poniendo a sus hijos a bailar es que serrucho, va a ser. O cuando hay colegios cristianos que no me explico cómo hacen eso, que por la cuestión de las danzas entonces ponen a los niños a bailar es que reggaetón y un poco de cosas, y sobre todo la música de hoy en día que es bien sensual, ¿no? Nosotros no tuvimos esa gracia de haber tenido padres que nos criaran en el camino, que nos educaran en el camino del Señor. Pero ahora es nuestra responsabilidad. Por eso yo les digo, sean fieles al Señor, vengan a la iglesia, no venga de mes en cuando, porque si usted viene de mes en cuando, sus hijos van a ver el evangelio y sus hijos van a venir a la iglesia de mes en cuando. Comprométase, asista regularmente a la iglesia, traiga a sus hijos, ministrelos, hable del Señor. Usted está sembrando en el bienestar de sus hijos que van a crecer en un mundo más dañado del que vivimos nosotros ahora. Dios satisface la necesidad de un padre. Aunque tu padre y tu madre te dejen, te dice el Señor, con todo y eso yo te voy a recoger. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para ser sanos de las heridas que dejaron papá y mamá? Saben que David, el salmista, dice que las heridas más profundas son las que dejan los seres que más amamos, dice un salmo. Y David sabía esto porque David fue traicionado por uno de sus hijos. David tuvo una situación familiar muy compleja, muy confusa. De hecho, muchos biblistas, muchos hombres estudiosos de la palabra dicen que David fue un excelente rey, fue un excelente adorador, pero fue un pésimo padre. Yo quisiera poder hablar un día sobre los errores que uno comete en la crianza basado en la historia de David, todos los errores que David cometió al criar a sus hijos. Ahora, Dios es ese padre que satisface nuestras necesidades. Yo creo que eso es una motivación para uno decir, yo puedo ser sano, yo puedo ser restaurado, yo puedo superar esa baja autoestima, yo puedo superar esa tendencia a la depresión, porque yo sé que tengo ahora un padre perfecto. Lo que pasa es que tenemos que aprender a relacionarnos con Dios como padre. ¿Sí soy claro? Tenemos que aprender a ver a Dios. O sea, sobre todo si tú has crecido con la ausencia de un padre, tú urgentemente necesitas que Dios se revele a tu vida como el padre que nunca tuviste. Por eso casi que durante todo el mes vamos a estar cantando esta canción, Eres el padre que siempre soñé, para que cada vez que usted la cante, usted pueda sanar las heridas que usted pueda tener por la ausencia de papá en su vida. Un buen padre, Dios es un buen padre, y un buen padre provee a sus hijos de manera integral. Mire, de manera integral.
Dígale al que está a su lado, un buen padre provee de manera integral. ¿Por qué digo que de manera integral? Porque hay muchos padres que creen que con proveer a sus hijos económicamente están siendo buenos padres, y eso no es así. Porque uno necesita más que provisión económica. Uno necesita afecto, uno necesita amor, uno necesita cuidado, ¿verdad? Entonces hay padres que creen que llegan a la casa y dicen, mija, ahí le dejé la plata para que merque y cómprele al niño una muda nueva. Y se sientan a ver televisor y nunca pasan horas conversando, ni jugando, ni charlando con sus hijos. Hay padres que no hacen eso, que creen que tome, ahí está lo del mercado, y ellos se sientan a vivir su vida. No comparten, no juegan. ¿Cuánto hace que tú no juegas con tu hijo, con tu hija? Hubo un video que alguien mandó. ¿Quién fue el que mandó ese video? Voy a ver si lo replico. Pero a mí me impactó mucho. No, creo que yo lo vi en YouTube. Y es un video precisamente que habla de esto, ¿no? Entonces era una máquina donde decían, ¿quieres ver el niño que tú eres? Entonces los papás llegaban y se sentaban y empezaban a interactuar con la máquina. Entonces la máquina le hacía preguntas. ¿Cuánto hace que no juegas con tu hijo? ¿Cuánto hace que no acaricias a tu hijo? ¿Cuánto haces que no consientes a tu hijo? Y al final decía la máquina, ¿quieres ver cuál es el niño que hay en ti? Y salía el hijo detrás de la máquina, el hijo de esa persona salía. No, las personas se partían en llanto, porque mucha gente reconoce hoy que por las ocupaciones que tienen ya no le dedican tiempo a sus hijos. No, es que, y yo sé que es duro, vea, uno llega a la casa a veces bien cansado. Esta semana que hemos estado, o que estuvimos acá boleando pala, oiga, yo le decía a Walter, yo lo admiro, hermano, pero yo trabajo esto porque es para la iglesia, pero yo ni porque me paguen 2 millones de pesos mensuales yo hago esto. Es una cosa muy dura. Es uno bolee pala y revuelva mezcla con el pobre Alexis, con varios que estábamos ahí, que ya el sábado ya de uno se voló y dijo, no, estamos reventados, ya no trabajamos más, porque es un trabajo duro. Y uno llegar a la casa cansado, y eso que ellos, tengo que reconocerlo, trabajaron más duro porque yo tenía algunos compromisos, pero yo llegaba a la casa rendido, y llegue usted rendido, abre la puerta, y la primera que lo recibe a uno es así como con ganas de, papá, ¿vamos a jugar? Papá, ¿vamos a jugar? Y eso que está pequeña, yo le decía a mi esposa, cuando tenga 1 o 2 años, que quiere estar a toda hora jugando. Y muchas veces no entendemos esa necesidad de los niños de pasar tiempo. Jugar es, quiero pasar tiempo contigo, quiero compartir contigo. Estírate al piso conmigo, habla mi mismo idioma, juguemos. Pero a veces los padres, no, amor, hágale, dele pucheca, duérmala, eso es sueño lo que tiene, sueño. Llaman a otros bien cansados a ver el noticiero. Y con el tiempo vamos perdiendo la costumbre de pasar tiempo con nuestros hijos, porque llegamos cansados por las ocupaciones. Muchos de los padres delegan la crianza totalmente a las madres, ¿no? Mija, es que usted fue la que la tuvo. Yo le traigo la plata, pero usted es la que la cría. La figura de papá es vital dentro del hogar. Es vital. Dios es un padre que provee de manera integral. Mire, Dios provee esa estabilidad física. Dice, lo leímos ahorita, Mateo 6, 31 al 32, dice, no se preocupen, dice Dios, por qué van a comer, no se preocupen por qué van a beber, porque su Padre Celestial sabe las cosas de las que ustedes tienen necesidad. No se preocupen, Él les provee, ¿verdad? Pero no solo provee para las necesidades físicas, porque por toda la Biblia vemos a un Dios proveedor. Ese Dios también provee para las necesidades emocionales de nuestra vida. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice tanto que Dios lo ama? ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia que Dios es amor? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo que más necesitamos los seres humanos es que nos amen. Porque lo que más necesita un niño, porque lo que más necesita uno es sentirse amado, valorado, querido. La Biblia dice, por ejemplo, compasivo y misericordioso es el Señor con los que le temen. Él es un padre para con sus hijos, ¿verdad? Amoroso y compasivo es el Señor. Él es como un padre que ama a sus hijos. Dios nos ama. ¿Y sabe qué pasa con un niño que crece sin el amor de un padre? ¿Sabe qué pasa cuando uno ha crecido sin amor? ¿Cuántos de aquí reconocen que han crecido sin amor en su vida? Que papá y mamá no dieron ese amor que necesitaban darle. ¿Sabe qué pasa?
que a uno le cuesta amar de verdad a otra persona. A uno le cuesta amar y dar amor. Porque lo que uno no recibe, a uno le cuesta tanto darlo. Dios es un Padre, por ejemplo, que provee protección. Salmo, apúntelo, 89:26 dice: Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Eso es la protección. Dios es un Padre que provee protección. Dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios provee protección. Dios nos guarda. Porque esa es la figura de un Padre. Un Padre protege, ¿verdad? Un Padre es el que protege. Que el Padre pone el pecho. No es que llegaron y los van a robar y el Padre es el primero que sale corriendo. Ahora, tampoco es que va a agarrar a pelear con el ladrón, pero por lo menos el Padre está ahí diciendo: bueno, no, tranquilos, vamos a... ¿Qué nos va a robar? Bueno, rápido, lléveselo y déjenos quietos. Por lo menos así, por lo menos, pues. Y después dice: tranquilos, oremos. Señor, bendice el ladrón. Gracias porque el celular que se llevó era malo, Señor, pero tú nos darás uno mejor. Y no sé, pero el Padre provee como esa seguridad, como esa protección. Pero imagine un padre... que va a pasar algo y sale corriendo. Sí, no, el Padre provee seguridad. El Padre, a veces hay hogares donde la mamá es la que provee la seguridad. Uno ve al Padre y uno tiene una carita que uno dice: no, y de esos que sí, no, sí, bueno, ok. En cambio no, la mamá, no, sí. Uno ve como que la autoridad de la mamá. Uno dice: bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, verdad? O sea, realmente el Padre debe proveer seguridad, estabilidad. Lo que pasa es que a veces cuando los hombres no asumen esos roles, le toca a la mujer asumirlos, ¿verdad? Le toca. A veces cuando el Padre, Dios me lleve, Dios me traiga, a alguien le toca coger la batuta y la coge normalmente la mujer. Ese es el problema y no debería ser así. Porque quien es figura de autoridad en la casa es el Padre. Hay padres que son así: dígale a su mamá. Dígale a su mamá. Todo es dígale a su mamá. O sea, la autoridad en la casa es la mamá. Entonces el niño ya sabe. ¿Para qué le digo a mi papá algo así? Me tu mamá. ¿Para qué? Hay casas en las que la que tiene el pantalón es la mamá. Oiga, hay que revisar ese tema. ¿Sabe por qué? Porque si es un hombre, cuando él crezca, no tiene un referente de autoridad. Y va a ser igualito. En la casa va a ser igualito. Porque nunca tuvo un referente de autoridad. Y si es una niña, cuando crezca, va a querer tener la autoridad. Entonces va a tener conflicto en su matrimonio. Porque como yo, que la mamá siempre da la autoridad, y normalmente esas mujeres que tienen liderazgo y son agresivas, pero que están en la posición donde debería estar el hombre, porque el hombre no cumple su función. Normalmente las niñas que crecen allí son las niñas que tienen el pantalón. Entonces tienen conflictos de roles cuando se casan. Porque el hombre quiere tener autoridad, pero ella también. Porque es que en mi casa me enseñaron a mí que la que tiene la autoridad es la mamá. Que en la casa se hace lo que la mamá diga. Tenaz, ¿no? Dios es un Padre que provee reprensión y disciplina. Dice la palabra: el Padre al que ama, disciplina. Disciplina. Y me puedo quedar hablándoles toda la mañana de lo que Dios como un buen Padre significa para nosotros. Mira, si tú creciste sin la figura de papá en tu vida, gracias a Dios porque eres cristiano. Porque en estos momentos el Señor empieza a suplir las necesidades y a estar allí como la figura del papá que tú necesitas para estar bien. Si tú creciste con esas falencias, no te preocupes, porque en Dios hay sanidad y hay restauración, porque Él es Padre para ti. Él es Padre para tu casa, Él es Padre para tus hijos. Conclusión: necesitamos aprender a ver a Dios como papá. Las cosas tan hermosas que creaste para mí, es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver
me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.